Bueno, chicas, vamos a comenzar. Muy buenos días. Esta oportunidad vamos a comenzar con la sesión número 5 que respecta a los temas de ortopedia infantil, infección y artroscopía. ¿Sí? Para esto se ha compartido el link del pretest que pueden ver acá con sus 5 preguntas correspondientes que lo vamos a resolver con mi persona al final de la sesión. ¿Sí? Entonces, para ello voy a compartir el las diapositivas que vamos a utilizar ya en esta sesión. Que cargue ahí un momento para una vez comenzar primero con el tema de ortopedia infantil. Ujú. Listo, chicas. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a comenzar con el tema de ortopedia infantil. ¿Sí? Ya. Para esto, vamos a hablar primero ya de las diferencias que vamos a tener entre las fracturas de un niño, ¿no? Y de un adulto, entre un niño y un adulto. Las diferencias grandes que vamos a tener es que en el niño, ya, el niño va a presentar un tiempo de consolidación menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tienen una mayor capacidad, ¿ya? Una mayor capacidad, ¿sí? Para la regeneración y curación de los huesos, ¿ya? Regeneración y curación de los huesos. También los niños van a tener una remodelación ósea. No sé si se acuerdan en la primera sesión donde estábamos viendo las fases de la consolidación, ¿no? Entonces los niños tienen también una alta capacidad de remodelar, ¿no? Su tejido óseo de manera significativa después de una fractura, ¿ya? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que las deformidades pueden presentarse al momento de la fractura, ¿no? Esas deformidades tienen alta probabilidad de corregirse con el tiempo a medida que el hueso crece, ¿ya? Entonces tiene una alta tasa de remodelación ósea. Y otra diferencia es que en los niños se puede producir alteraciones en el crecimiento, o sea, podemos tener justamente lesiones, ¿no? Fracturas que justamente van a afectar la placa, ¿no? De crecimiento, es decir, la fisis, ¿sí? Esa fisis le introduce a los niños más que nada un factor adicional en la curación de fracturas, ¿ya? Y como les estaba diciendo, ¿no? Si las lesiones afectan esta placa de crecimiento, pueden justamente alterar el crecimiento en los niños, ¿sí? Entonces, por eso que hay que tomarlo con suma urgencia, ¿sí, chicas? Entonces, vamos a ver que también hay diferentes clasificaciones. Hoy día vamos a tocar, creo, la clasificación de Salter-Harris, ¿ya? Que justamente aborda todas estas lesiones y los tipos, ¿no? Que debemos tener a nivel de la placa de crecimiento o la fisis, ¿ya? Entonces, en los tipos de fracturas de los niños tenemos las incompletas, ¿ya? Las fracturas incompletas, es decir, que no van, por ejemplo, van de cortical, de una cortical nomás, podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que va el trazo de fractura y solamente afecta una cortical, pero el otro lado de la cortical se encurva, ¿no? O no tiene el trazo de fractura, ¿sí? Eso quiere decir las fracturas incompletas, ¿no? A diferencia de las fracturas completas, ¿no? Donde sí tenemos, por ejemplo, más adelante se lo voy a presentar, ¿no? Por ejemplo, las famosas fracturas que estamos viendo, ¿no? Fracturas completas que afecta un lado de la cortical y el trazo de fractura pasa hasta el otro lado de la cortical del hueso, ¿no? Un lado contralateral. Entonces, en las fracturas incompletas, para ponerlo así en bosquejo grande, tenemos, por ejemplo, a la incurvación plástica, ¿no? Una lesión que se va a dar más que nada por la elasticidad del hueso que va a tener el niño a diferencia del adulto, ¿no? Vamos a ver esa curvación del hueso de por sí, ¿no? Como aquí. Miren cómo esa elasticidad del hueso del niño ante lesiones, ¿no? De carga, de energía, va a hacer que se deforme el hueso, miren esa incurvación, ¿no? Entonces eso va a ser un tipo de fractura incompleta, ¿ya? Después tenemos las fracturas incompletas de rodete, o también le llaman caña de bambú, ¿sí? Caña de bambú, donde vamos a tener esas fracturas que se van a dar
un mecanismo de compresión, no sé si se acuerdan en la primera sesión, ¿no? Que se aplicaba a dos fuerzas en un mismo sentido, ¿no? Y causa un abombamiento, un engrosamiento, se podría decir, del periósteo, ¿ya? Pero sin fractura completamente en el hueso, ¿ya? Es más común en los huesos de radio distal de los niños. ¿Sí? Y después tenemos a la otra tipo de fractura, al otro tipo de fractura, que sería la fractura en tallo verde, ¿sí? La famosa fractura en tallo verde que la habrán escuchado ya en sus prácticas, en su teoría, ¿no? Donde esta fractura incompleta es donde solamente una parte del hueso se fractura, mientras que la otra parte se dobla, ¿no? Ahí vamos a ver, tengo imágenes más adelante que se las voy a presentar. Después tenemos también los niños pueden presentar fracturas completas, ¿no? De cortical a cortical, ¿no? Donde van a tener que requerir un tratamiento ya más específico para evitar justamente deformidades futuras, ¿no? Y después tenemos las lesiones que se van a producir en la fisis, ¿ya? Las lesiones fisiarias. Y para esto, como le estaba diciendo yo, vamos a utilizar la clasificación de Celtic-Harris, ¿ya? Son fracturas que van a dañar el cartílago articular, ¿ya? En la fisis, y tienen su clasificación, ¿ya? Entonces, vamos a seguir para justamente ser más directo. Vamos a ver que vamos a escribir uno por uno, ¿ya? Las fracturas de tallo verde, como ya le estaba diciendo, las fracturas de tallo verde son esas fracturas en los niños, ¿ya? Donde vamos a tener el trazo de fractura de una cortical, pero en el otro no va a pasar, no va a pasar el trazo de fractura hacia la otra cortical, ¿no? Sino que se va a incurvar, ¿sí? Como podemos ver aquí, miren aquí en la imagen, acá tenemos el trazo de fractura, el trazo de fractura, sin embargo, no pasa a la otra imagen, en cambio se encurva, ¿no? Perdón, en el otro lado de la cortical, en cambio se encurva, ¿no? Igualmente aquí va el trazo, ¿no? De la fractura, pero no pasa a la cortical, ¿sí? Al otro lado de la cortical del hueso, ¿sí? Esas serían las famosas fracturas de tallo verde, ¿ya? El nombre viene de la analogía, ¿no? De intentar romper una rama, no sé si han visto, han intentado, creo que en el largo de su vida, ¿no? Cuando intentamos romper una rama, siempre se quiebra un lado y el otro no, entonces queda como con la ramita flotando, ¿no? El otro lado permanece intacto, ya, así. Entonces, en las radiografías, como le estaba enseñando, ¿no? Se va a mostrar esa discontinuidad, ¿no? De justamente la corteza ósea de un lado, mientras que en el otro lado solamente vamos a tener la curvatura, ¿sí? Sin interrupción cortical, siendo más técnicos, chicos, ¿ya? Entonces, esa es la famosa fractura de tallo verde, ¿sí? Y después vamos a tener también la fractura, ¿no? El tipo de fractura incompleta, que sería de incurvación, ¿ya? La incurvación deficiaria, incurvación plástica también le llaman, ¿no? Incurvación plástica, ¿ya? Donde vamos a tener justamente, es exclusiva, vamos a poner acá, vamos a anotar acá, es exclusiva de los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo habíamos mencionado, ¿no? Es por la alta elasticidad que va a tener el hueso del infante, a diferencia, ¿no? Del adulto, ¿no? Es por esa alta capacidad de elasticidad que tiene el hueso del infante, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en la imagen radiográfica, ¿no? Se muestra esa deformación, esa curvatura del hueso sin mostrar un trazo de fractura evidente, ¿sí? Ahí podemos ver en la imagen radiográfica que la estaba enseñando justamente en la diapositiva anterior, esa curvatura, esa deformidad evidente en la radiografía, ¿no? Después tenemos las fracturas de rodete, ¿ya? O caña de bambú, o torus también, torus, también algunas bibliografías le ponen así, ¿ya? El nombre, ¿ya? Que ocurre más que nada por una fuerza compresiva. ¿Se acuerdan el mecanismo de compresión? Misma fuerza, ¿no? Dos fuerzas en un mismo sentido, ¿no? Y esto va a ser, como le estaba diciendo, en un plano axial, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que se abombe, que se engrose, ¿no? La corteza del hueso sin mostrar una evidente fractura, ¿no? Se engrose esta parte de la corteza del hueso, ¿no? Y cause como que esa deformación en las radiografías, ¿no? Hinchazón, protuberancia, como si quieren llamarlo, ¿no? Una caña de bambú, ¿sí?
acá podemos ver, miren, cómo se causa ese abombamiento. Voy a ponerlo el lápiz un poco más liviano. Ahí está. Como ver ese abombamiento, ¿no? En el hueso, la cortical del hueso, que sería justamente significativo, ¿ya? De la fractura incompleta de caña de bambú. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir después. Ahora vamos a hablar de del tratamiento, ¿no? Que vamos a justamente tener con las fracturas de tipo incompletas. Para esto siempre vamos ¿cómo se llama? En la mayoría de casos, ya manejar con un tratamiento farmacológico, ¿no? Los analgésicos, ¿sí? También vamos a hacer una reducción, ¿no? Acuérdense que la reducción ante una fractura es importante, ¿no? Y después también inmovilizar, ¿no? El miembro afectado, el área afectada, ¿no? Para evitar las complicaciones que habíamos visto en la primera sesión. Y posteriormente también darle su rehabilitación, ¿no? Rehabilitación al niño, no al paciente. Entonces, para las fracturas de tallo verde, estamos mencionando justamente que se puede dar, ya habría fracturas sin desplazamiento y con desplazamiento, ¿ya? En las fracturas sin desplazamiento estaríamos hablando cuando las fracturas tienen vamos a ponerlo de color rojo, ¿ya? Cuando las fracturas tienen una angulación, ¿ya? Las fracturas tienen una angulación menor de 15 grados, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de una fractura sin desplazamiento, ¿ya? Aquí lo que se hace, no se hace reducción, ¿ya? Aquí no se hace reducción y se inmoviliza durante un mes, ¿ya? Se inmoviliza durante un mes. ¿Sí? También de articulaciones proximales también de la fractura, ¿sí? Y con desplazamiento, estaríamos hablando ya de una fractura con desplazamiento cuando estamos hablando, ¿no? De una fractura que tenga una angulación mayor de 15 grados, ¿sí? Aquí sí se hace una reducción, ¿no? Una reducción incruenta, obvio, una reducción incruenta, ¿ya? Y también se moviliza con un periodo de tiempo, ¿ya? De 6 semanas. 6 semanas. ¿Sí? Eso sería más que nada un bosquejo grande, ¿ya? Del tratamiento de las fracturas incompletas. ¿Sí, chicas? Entonces, pasando ahora a las fracturas completas, esto ya lo habíamos tocado, ¿no? Los niños también pueden presentar fracturas completas, ¿no? Fracturas que, por ejemplo, de trazo transversas, ¿no? Esas fracturas completas que van de cortical a cortical, acuérdense, no trazos transversos, trazo oblicuo, ¿correcto? Trazo espiroideo, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de fractura del de aquí? Vamos a preguntar a Mari Carmen, En cuño. en cuña, perfecto, en cuña, ¿no? Y tenemos la que son con los múltiples segmentos, multisegmentaria o por minuta, ¿no? Por minuta. Entonces tenemos diferentes, vamos a ponerlo aquí rápidamente, ¿sí? Con minuta. Diferentes tipos, ¿no? Del trazo, ¿ya? Esto con respecto ya a lo que hemos hablado, hemos conocido las diferentes de las sesiones, ¿no? De las fracturas tipo completas que también puede tener, ¿no? El niño. Entonces, vamos a hablar ahora esas lesiones, esos tipos de fracturas, ya que van a afectar justamente la placa de crecimiento, ¿no? La fisis, el cartílago de crecimiento, ¿no? Que es esa zona, dando una definición más exacta, ya, vamos a poner acá, fisis o cartílago de crecimiento, o placa de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Es esa zona que va a estar situada, ya vamos a poner, va a estar situada, ¿sí? Entre la metáfisis y la epífisis, ¿sí? Entre la metáfisis y epífisis de los huesos largos, ¿ya? Más que nada en los niños y adolescentes. Esa estructura, como les estaba diciendo, es esencial, más que nada para el crecimiento
en el plano longitudinal, ¿ya? Del hueso, a medida que los niños crecen, ¿ya? Pero y esta fisis se va obviamente cerrando gradualmente, ¿no? A medida que justamente va creciendo el infante, ¿sí? A su etapa adolescente y todo eso. Entonces, vamos a ver algunos tipos de fracturas que van a afectar esta placa de crecimiento que tenemos justamente aquí de color verde, ¿ya? De color verde, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un hueso donde justamente tenemos la metáfisis, la epífisis y la placa de crecimiento, ¿sí? La fisis. Entonces, vamos a ver la clasificación Salter-Harris, ¿ya? Ahí pueden ver, les he puesto justamente las siglas, ¿ya? Que están en inglés, ¿ya? Y vamos a tocar cada una de ellas. El tipo número uno, ¿ya? El tipo número uno que va a estar justamente descrito como un deslizamiento a lo largo de la placa de crecimiento, pero sin fractura ósea, ¿ya? Sin fractura ósea. Entonces, vamos a tener que va a ser un deslizamiento, ¿sí? Un deslizamiento, una lesión de deslizamiento sin fractura ósea, sin fractura ósea. ¿Sí? El tipo número 2 ya va a afectar también la fisis, va a afectar la fisis, ¿sí? Pero se va a extender, como pueden ver, miren, vamos a ponerlo de color azul, ¿sí? A diferencia del tipo número 2 que solamente va a estar a lo largo, ¿no? A lo largo, en línea recta, como dice en inglés, a lo largo, ¿no? De justamente de la placa de la fisis, del cartílago de crecimiento, ¿no? El tipo número 2 va a tener justamente el trazo de fractura se va a extender, ¿ya? Hacia la epífisis, perdón, hacia la metáfisis, ¿ya? Hacia la metáfisis. ¿Sí? El trazo de fractura se va a extender hacia la metáfisis, ¿ya? Entonces vamos a anotar acá para tenerlo bien en cuenta. Se borró, ahora sí, ¿no? Va a afectar a la fisis, ¿ya? Más el trazo de fractura va a estar hacia la metáfisis. A diferencia del tipo 3 donde vamos a tener, por ejemplo, miren aquí, el trazo de fractura viene por aquí, afectando justamente la placa de crecimiento, ¿no? Pero va a tener, se va a extender hasta la epífisis, afectando justamente la cara articular, ¿no? Ese es el tipo 3. Entonces vamos a poner acá la fisis afectando, ¿ya? Afectando la epífisis, ¿sí? La epífisis, ¿ya? Afectando justamente esa superficie articular, ¿ya? Que puede afectar también como diferencia, perdón, es como similitudes a los demás tipos, el crecimiento y la función más que nada articular, ¿no? En este tipo, en la función articular, si es que no se llega a tratar. El tipo número 4 va a afectar a los tres niveles, ¿no? El epífisis, la fisis y la metáfisis. Como pueden ver aquí, ¿no? El trazo de fractura viene de la metáfisis, afectando la fisis hasta la epífisis, ¿no? Afectando la cara articular. Miren la cara articular. Entonces, vamos a poner acá que va a afectar tanto la metáfisis, la fisis, así en orden, y la epífisis, ¿sí? El trazo de fractura. En cambio, la cinco ya es cuando hay una destrucción, un borramiento ya de la placa de crecimiento, un aplastamiento completo, se podría decir, ¿no? Como dice acá, su nombre dice crash, ¿no? Un aplastamiento, ¿no? Un borramiento de la placa de crecimiento. Entonces vamos a poner acá borramiento o aplastamiento, ¿sí? De esa placa de crecimiento, ¿no? De la fisis. ¿Ya? El tipo 5, ¿sí? Resultando más que nada un daño permanente, ¿ya? En la placa de crecimiento, lo que puede llevar justamente a esa detención del crecimiento de los huesos, imagínense, ¿no? Entonces, acá también tenemos al lado un cuadro donde está resumido los diferentes tipos, ¿ya? Donde podemos ver, justamente, vamos a poner acá la cara articular, ¿no? Y podemos ver que ya desde en el 3 y el 4 se está afectando esta cara articular. Ya, acuérdense el uno, ¿no? Era un deslizamiento sin fractura evidente, ¿no? En el tipo 2 ya tenemos justamente un trazo de fractura y la afectación de la fisis hacia la extensión de la metáfisis. En cambio, en el tipo 3 hasta la epífisis, ¿no? El tipo 4 afectando los tres niveles
¿no? Y el tipo 5 ya es un aplastamiento de la fisis, ¿no? Una destrucción más que nada, un borramiento, miren, ¿no? Esa fuerza compresiva que se puede tener. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, podemos también dividirlas, ¿no? En fracturas extraarticulares del tipo uno, del tipo 2 y fracturas articulares, ¿no? ¿Por qué? Porque me está afectando, ¿no? Miren, la cara articular en este nivel del epífisis. Entonces, vamos a ver acá ya los diferentes tratamientos que le podemos dar, ¿no? Por ejemplo, en las fracturas extraarticulares del tipo uno y el tipo 2 podemos hacer una reducción cerrada más una inmovilización, ¿no? Y en el tipo 3 y en el tipo 4 como ya me está afectando, ¿no? La cara articular, la articulación, pues vamos a tener que hacer un tratamiento más invasivo, ¿no? Por ejemplo, una síntesis con agujas, con tornillos, ¿no? Con reducción obviamente cerrada o abierta si se lo necesita, ¿ya? En el caso. El tipo 5 ya es difícil de ver en la radiografía, ¿ya? Y como hay un daño permanente, ¿ya? La placa de crecimiento se hace justamente el tratamiento, está enfocado ya en el tratamiento, en las secuelas, ¿ya? Evitar justamente las complicaciones que pueda tener. Para esto les he traído yo unas imágenes radiográficas para ver justamente la clasificación, ¿sí? Acá en el tipo, esta es una imagen donde podemos ver una vista antero-posterior ya, y oblicua, ¿sí? Esta es una antero-posterior y una vista oblicua, ¿sí? De unas imágenes radiográficas del tobillo derecho, ¿ya? Estos van a evidenciar una fractura de Celtic Harris, ¿ya? Tipo uno en el peroné distal, ¿sí? En el peroné distal, donde podemos ver esa hinchazón primeramente, miren, no sé si se logra ver, más se ve justamente en la vista oblicua, ¿no? Esta hinchazón de las partes blandas, ya en el malleolo lateral, ¿sí? Y también se puede ver justamente este ensanchamiento de la fisis, ¿ya? Del peroné más que nada, ¿ya? Justamente con la línea, ¿no? Que podemos ver aquí, ese ensanchamiento de la fisis que tenemos, ¿sí? Se nota más ¿cómo se llama? En la vista oblicua. Chicas. Eso sería con respecto al Salter Harris tipo 1, ¿sí? Un ligero desplazamiento también hacia medialmente de la epífisis, ¿ya? Un ligero desplazamiento. Vamos a poner acá, Salter tipo 1, ¿no? Harris, listo. Acá, en cambio, en la imagen ya número 2, ¿sí? En la imagen número 2, vamos a ver, se nota, ¿no? Se nota cómo justamente tenemos una vista oblicua y lateral, la vista oblicua y la vista lateral, ¿no? Radiográficas justamente también del tobillo derecho, ¿no? Donde evidenciamos justamente cómo hay esa afectación acá en el largo del, vamos a hacer el lápiz más pequeño, a lo largo de la placa de crecimiento, ¿no? Tibial, ya, en este caso ya va a ser el hueso de la tibia, pero miren cómo el trazo de fractura está extendiéndose hasta la metáfisis, ¿no? Aquí también lo podemos ver, cómo está afectando la placa de crecimiento, ¿no? La fisis, el cartílago, y el trazo de fractura se está extendiendo hacia la metáfisis. Entonces, ahí estamos hablando de, de un tipo de Salter-Harris tipo 2. ¿Sí? Después tenemos el tipo 3. El tipo 3 acá tenemos una vista oblicua. Ush, ya está, una vista oblicua. También del tobillo derecho, ¿sí? Del tobillo derecho, donde podemos ver justamente en en la porción distal de la tibia, ¿ya? Cómo este trazo, cómo esta lesión va afectando el cartílago de crecimiento a este nivel, ¿sí? A este nivel. Y el trazo de fractura también cómo se extiende hacia la epífisis, ¿no? Inclusive se puede ver un poco cómo está afectando la cara articular, ¿no? De la epífisis distal de la tibia, ¿no? Entonces, aquí se va a considerar un tipo 3, ¿no? Un tipo 3 ¿de qué clasificación? Del Salter Harris, ¿no?
Y ya después en el tipo 4, ¿no? El tipo 4 esta es una vista antero-posterior del pie derecho, ya, del pie derecho, donde podemos ver cómo aquí ya se involucran los tres niveles, ¿no? Este es un falange proximal, ya, chicas, del primer dedo, asociado también a edema, ¿sí? Miren cómo está afectado, uy, vamos a hacer el lapicito más delgado, afectando la cara articular, ¿no? Cruzando toda la fisis, ¿no? Hasta llegar también a la metáfisis del hueso, ¿no? A la metáfisis del hueso, en los tres niveles. Entonces, vamos a estar hablando, ¿sí? De un tipo 4 en la clasificación de Salter-Harris. El tipo 5, como ya me habíamos dicho, es difícil de ver en imágenes radiográficas, ¿ya? Pero acuérdense que se produce, ¿por qué? Por mecanismo de compresión, ¿no? Justamente en esa placa de crecimiento, ¿no? En la fisis, ¿no? ¿Y esto qué? Va a reducir, va a ser un daño permanente, ¿no? Un daño permanente. Y entonces el tratamiento va a estar, uy, vamos a poner otro por. El tratamiento va a estar más enfocado, como habíamos mencionado, en las secuelas, ¿sí? En las secuelas. Entonces, eso es, justamente les he traído las imágenes radiográficas con lo que respecta, ¿no? Justamente a la clasificación Salter-Harris, ¿ya? Que son lesiones fisiarias, ¿no? Afectando esa placa de crecimiento. Después vamos a hablar, ¿ya? De la pronación dolorosa o codo de niñera, ¿sí? Pronación dolorosa o codo de niñera. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta lesión? ¿En qué consiste? Es una subluxación, ¿sí? Es una subluxación que se va a dar en el nivel de la cabeza del radio, ¿sí? En la cabeza del radio. Miren, este es el radio, es el cúbito, o ulna, también se le puede decir, ¿no? Es una subluxación, ¿sí? De la cabeza del radio. Cabeza del radio, o cabeza radial también, ¿ya? Pero sumado a una interposición, ¿sí? Del ligamento anular, ¿sí? Del ligamento anular que se ubica en este nivel de la cabeza radial, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿no? El mecanismo va a ser por una tracción ya brusca, una tracción brusca, no sé si están viendo en la mano, perdón, en la cámara, ¿no? Cuando no sé si ven, justamente, acá te les tengo una imagen, ¿no? Viene el niño, siempre le están agarrando de la mano, paseándolo por la calle, justamente con su apoderado, dice su madre, la niñera, y el niño se tropieza, la niña se tropieza, y como está agarrado de la mano, ¿cuál es la reacción del adulto? ¿No? Jalarlo o traccionarlo, ¿no? En sentido, palabras más técnicas, lo que causa que justamente el radio, ¿no? Tenga esta subluxación y tenga esta afectación del ligamento, ¿no? Anular, ¿sí? Que se va a dar entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral, ¿ya? Es una lesión frecuente, ¿ya? Más que nada en los niños, ¿no? De 1 a 5 años de edad, ¿sí? Como pueden ver, ese es el mecanismo, ¿no? El mecanismo. Una tracción brusca, ¿ya? Desde la mano del niño por parte del adulto, ¿sí? Por eso se denomina codo de niñera, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en la clínica, ¿ya? Vamos a poner acá, clínica, ¿sí? En la clínica, vamos a ver que el niño va a presentar dolor, va a presentar impotencia funcional, ¿no? No va a tener ese rango de recorrido completo de movimiento, ¿no? Y va a tener una posición, la mano va a tener una posición de pronación, ¿sí? Pronación y semiflexión del codo, ¿sí? Y semiflexión del codo. ¿Sí? El niño lo vamos a encontrar justamente en esa posición, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, les he traído, miren, el niño justamente va a estar con la mano en pronación, prono, ¿no? ¿Se acuerdan? Prono, supino, en este lado, no se está viendo la cámara, prono, y va a estar con una semiflexión, no flexión completa, porque flexión completa ya estarían así como cuando están con el vendaje, ¿no? No, sino solamente una semiflexión, ¿no? Y las radiografías, como no estamos hablando de una fractura, van a estar normales. Ojo ahí, ¿ah?
Ojo ahí porque les pueden poner eso en su casos clínicos. Radiografías normales. ¿Sí? Radiografías normales. Entonces, el diagnóstico va a estar más orientado, ¿no? En la clínica, en la evaluación clínica, en la historia también clínica, ¿ya? Generalmente los padres o cuidadores informan, ¿no? A los doctores, o nosotros debemos preguntar, ¿no? Como futuros médicos, al niño, ¿no? Perdón, a los padres, si es que el niño fue jalado, levantado bruscamente, ¿no? ¿Cómo fue que se dio? ¿Qué pasó, ¿no? ¿Cómo sucedió, señor, señora, ¿no? Ahí refieren que justo no, mi niño se tropezó de la baranda de la calle, de la escalera, y lo sujeté y de la nada empezó a quejarse de dolor, ¿no? Y justamente vino ya con esa posición a la consulta, ¿no? O la emergencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el ligamento anular es el afectado, ¿ya? A nivel de la cabeza radial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el tratamiento. En el tratamiento se va a hacer una reducción manual, ¿ya? Una reducción manual que justamente para tratar esta subluxación, ya que se logra con una maniobra sencilla, ¿ya? El método, vamos a anotarlo, el método de supinación-flexión. ¿Sí? ¿Qué consiste este método? Vamos a ampliar la imagen. Es el que el médico coloca sobre la mano, ¿no? Una mano sobre el codo, ¿no? Como podemos ver aquí, la mano sobre el codo. Vamos a poner el rojo, ya, para que se note mejor. La mano sobre el codo y con la otra toma la muñeca, ¿sí? La muñeca del niño, ¿ya? Y lo que va a hacer va a supinar el antebrazo, ¿ya? Es decir, girar la palma, ¿ya? Hacia el brazo, supinar el brazo ya hacia arriba, mientras que lo hace simultáneamente, ya flexionando el codo, ¿sí? Flexionando el codo, ¿sí? Entonces, flexionando el codo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que se va a escuchar, como es una subluxación, se va a escuchar aquí el clic, ¿no? El famoso clic de las reducciones de las luxaciones, ¿no? Que lo pueden ver en sus prácticas, y si no lo han podido ver en sus prácticas, lo pueden ver inclusive en algunos videos, ¿no? Que están por internet también. Ya les voy a compartir justamente algunas reducciones, ya de luxaciones o subluxaciones como esta, ya del codo de niñera. ¿Sí? Y después se evalúa, ¿no? Si ha llegado justamente a su posición normal. Entonces, vamos a tener aquí, ¿no? Que el niño va a estar justamente en esa posición, ¿no? De pronación, ¿no? Prono. Entonces, vamos primero a hacer una supinación, ¿no? Y hacer esa flexión del codo, ¿sí? Y después volverlo, ¿no? Y evaluar si es que justamente ha llegado a hacerse una reducción 100%, ¿no? Completa, ¿no? Tras la reducción, el alivio es casi inmediato. El niño ya debería comenzar a movilizar justamente todo el brazo, ¿no? El antebrazo, ¿ya? Y no necesita inmovilización, ¿ya? Ni seguimiento adicional. Aunque siempre es útil, hablando ya en el tratamiento, educar más que nada a los padres, ¿no? Para que eviten estos movimientos bruscos similares en el futuro. ¿Sí? Eso es con lo que respecta a ortopedia infantil, pronación, ¿no? Pronación dolorosa y codo de niñera también se le llama. ¿Sí, chicas? Entonces, seguimos y vamos a comenzar ahora, ¿ya? Vamos a comenzar ahora con las infecciones osteoarticulares. ¿Sí? Para esto, como ya saben, vamos a hablar ya de la osteomielitis, ya que son inflamaciones tanto del hueso o de la médula ósea que son causadas justamente por una infección bacteriana. ¿Sí? La osteomielitis puede clasificarse en dos tipos, ¿ya? Según el tipo de vía, ¿ya? La vía exógena y la vía hematógena, y vamos a hacer una diferencia entre ellos. Sí, entonces, en la osteomielitis exógena, vamos a ver que las causas más frecuentes que se van a dar ya son por fracturas abiertas. Vamos a notarlo. Son por fracturas abiertas. ¿Sí? Heridas quirúrgicas también se puede dar. Heridas quirúrgicas.
¿sí? O también algunos implantes, en algunos casos, implantes ortopédicos, ¿ya? Ya saben justamente cómo se produce el mecanismo, ¿no? Va el traumatismo, o no, con la energía, o produciéndose justamente esa fractura abierta, o el procedimiento quirúrgico, ¿no? Vamos a anotarlo acá. Se puede tener por el traumatismo en fracturas abiertas, o justamente ese procedimiento quirúrgico, ¿no? Que va a ser justamente, ¿no? La puerta de entrada para que justamente los microorganismos puedan colonizar y causar una infección, ¿no? En el hueso expuesto o dañado, ¿sí? En cambio, a diferencia de la vía hematógena, ¿no? Que se va a dar justamente por una bacteremia, ¿no? A nivel de la sangre, se va a causar una bacteremia, ¿sí? Bacteremia, ¿ya? Donde justamente a lo largo de la circulación va a afectar a los huesos, más que nada largos, ¿ya? En el niño, ¿sí? Y va a producir finalmente una respuesta inflamatoria, ¿no? Una respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a hablar, más que nada, concentrarnos en la osteomielitis hematógena, ¿no? Que se da por vía sanguínea, ¿sí? Entonces, ya habíamos definido un poco, ¿no? Cuáles son algunas generalidades, ¿no? Es más frecuente en niños que en adultos, más frecuente en niños que en adultos, ¿ya? Y se da, no, su mismo nombre dice, vía de adquisición por vía sanguínea, ¿no? Acá el patógeno más común, que a veces lo preguntan en sus exámenes, ¿ya? El patógeno más común, vamos a ver que va a ser el Staphylococcus aureus, ¿sí? Staphylococcus aureus, ¿sí? Coagulasa positivo, coagulasa positivo, nombre y apellido completo. ¿Correcto? Es el patógeno más frecuente, ojo, más frecuente implicado. No es exclusivo en los niños, pero ¿cómo se llama? La más común, ¿no? En la población pediátrica, ¿sí? Puede afectar a adultos, pero es más común en la población pediátrica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, acá les he traído algunas imágenes, ¿ya? Para explicar más que nada toda esa fisiopatología que se puede dar en forma resumida, ¿ya? Acá en la primera imagen vamos a ver que durante el episodio de la bacteremia, ¿no? De unas semillas hematógenas, las bacterias se van justamente a depositar ya en la metáfisis, ya, en la metáfisis por vía sanguínea, ¿no? Miren, vamos a anotarlo de otro color para que se note. Color azul, ¿no? Se va a producir justamente en la metáfisis por vía sanguínea, ¿no? Desde los vasos metafisiarios. Aquí en la imagen número 2 podemos ver cómo ya se está produciendo ese foco de infección, ¿no? En el nivel de la metáfisis del niño, ¿no? Lo que puede conducir a una celulitis más que nada en la médula ósea. Después, en la imagen 6 miren cómo ya se está, el exudado bajo presión es forzado más que nada lateralmente, ¿no? Hay unos sistemas que se llaman sistemas Havers, canales de Wallman, ¿ya? Lo que va a hacer este exudado, ¿no? Que fuerce hacia la corteza del hueso, donde se puede ver vamos a poner acá. Uy, se puso dos. Ya, ahora sí. Cómo se puede ver elevación, ¿no? Abombamiento, ¿ya? Del periósteo, inclusive hasta romperlo, ¿ya? En cambio, acá podemos tener en los recién nacidos, ¿ya? En los recién nacidos, la infección suele propagarse desde la metáfisis hasta las articulaciones adyacentes, miren, ¿no? Acá tenemos desde la metáfisis, vamos a ponerlo de este color azul. Correcto. Desde la metáfisis hasta involucrar articulaciones adyacentes, ¿sí? En los recién nacidos, ¿ya? Entonces, la purulencia que va a causar todo esto que suele propagarse a lo largo del periósteo, inclusive romper, ¿no? Como pueden ver ahí, romper hacia la corteza, hacia el tejido blando o articulaciones adyacentes, ¿no? Más que nada en el recién nacido. Después, en los lactantes mayores o niños, ¿ya? Lactantes mayores o niños, ¿ya? Vamos a ver que los capilares ya no están presentes, ¿no? Miren estos capilares.
los capilares que conducen justamente hacia las caras articulares, ¿no? Es por eso que en el recién nacido tenemos justamente esta afectación articular, ¿no? De la infección. En cambio, miren, ya en los lactantes mayores y en los niños ya no tenemos justamente estos capilares que teníamos en la imagen anterior, ¿no? En los recién nacidos, ¿no? Ya no lo tenemos. Entonces, solamente se va a limitar, ¿ya? A limitar en la región de la metáfisis, ¿sí? Ya no en en las caras articulares, ¿sí? Y en la corteza también se pueden ver que se vuelve mucho más gruesa, ¿no? Debido al abombamiento, ¿no? Todo ese exudado que va justamente a causar esa presión, ¿ya? Acá también podemos ver, ¿no? En los niños lactantes mayores o niños ya hacia adolescentes, ¿sí? Eso es más que nada una diferencia específica dando un bosquejo grande de la fisiopatología, ¿ya? De los osteomielitis hematógena. Después acá tenemos una imagen, ya que esto lo vamos a volver a repetir, no sé si se acuerdan en la sesión número 4 de ayer, ¿no? Había justamente una lesión, ¿no? Que tenía un nombre, absceso D, que simulaba justamente a una masa, ¿no? A un tumor óseo. No sé si se acuerdan. A ver, vamos a preguntar a Dainara Sanz. El absceso de Brody. Ajá, correcto, el acceso de Brody, ¿no? Si queremos ser más específicos con el idioma. Muy bien, ¿no? Que justamente vamos a explicar un poco, ¿no? La osteomielitis subaguda o crónica se va a asociar justamente a esta formación, ¿no? De absceso intraóseo, ¿no? Es un absceso intraóseo, ¿no? Que va a simular justamente a un tumor, ¿no? Óseo, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de los tumores óseos, ¿ya? Pero justamente como estamos aquí, ya el tema de infecciones, ¿no? De la osteomielitis, ¿ya? Infecciones ya en el tejido óseo, vamos a mencionarlo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de las fases, ¿ya? La fase número 1, que va a ser la fase temprana, esa fase temprana, ¿no? Inicial, ¿sí? Se va a caracterizar más que nada por ser una fase inflamatoria, ¿sí? Una fase inflamatoria que generalmente se da entre 2 a 3 días, de los primeros 2 o 3 días de la infección, ¿sí? De la infección, y que va justamente iniciar cuando las bacterias se embolizan, ¿no? Y se depositan en la metáfisis, más que nada de los huesos largos, ¿no? Y las bacterias van a desencadenar esta respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Con acumulación más que nada ya ustedes ya saben, de leucocitos, producción de pus, ¿no? Y esta inflamación va a causar ese aumento de la presión, como podemos ver acá en la imagen, aumento de la presión interósea, ¿ya? Lo que puede comprometer más que nada el flujo sanguíneo, ¿ya? Inclusive llevar a isquemia en el área. Entonces, en la clínica, el paciente, vamos a notarlo de color azul, vamos a poner. En la clínica, el paciente va a presentar dolor agudo, ¿no? En el área va a tener inflamación, ¿sí? Esa inflamación localizada, ¿sí? Esa inflamación localizada. Y también va a presentar fiebre alta, ¿no? En esta primera etapa, ¿no? Esa fiebre alta. También como malestar general, ¿sí? Sumado al malestar general también, ¿sí? Después vamos a ver que los niños pueden a veces rehusarse ya a mover el miembro afectado, ¿no? Y el área suele estar caliente y sensible al tacto, ¿no? En esta imagen número 1 que tenemos aquí de la primera fase, ya es una fase inflamatoria que justamente va a expresar ya los signos de Selson, ¿sí? Otro dato también que podemos tener en cuenta, ¿sí? Otro, en el tratamiento. En el tratamiento que se va a dar justamente en esta primera fase, ¿ya?
se va a hacer más que nada basar en el uso de antibióticos, ¿ya? En el uso de antibióticos, ¿ya? Por vía endovenoso, ¿ya? Y el tratamiento inicia justamente antes de que ocurra esa necrosis significativa, ¿ya? Se van a usar antibióticos de amplio espectro y se ajustan según el cultivo que vamos a tener del paciente, ¿ya? Del área y la sensibilidad también. Sí, en algunos casos, vamos a anotarlo de color celeste. Se suele necesitar un desbridamiento, un drenaje quirúrgico, ¿ya? Si es que hay acumulación de pus. Si es que tenemos acumulación de pus. ¿Sí? En el área, ¿sí? Entonces, en esta etapa se debe justamente encontrar, porque si se da la formación del absceso, ya no se opta por el tratamiento de antibióticos, sino se optaría, ¿por qué? Por un tratamiento quirúrgico, ¿no? El antibiótico que vamos justamente a utilizar es la cloxacilina, ¿sí? La cloxacilina, y si no mejora, en 24 y pasan allá a 36 horas, ¿ya? No mejora de 24 a 36 horas, no vemos mejoría, entonces se daría paso a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ese sería el manejo, más que nada. El tiempo estimado mínimo es de 3 semanas de antibiótico, y cómo sabemos si no mejora o mejora, ¿no? Como si está funcionando justamente el tratamiento antibiótico, ¿no? Justamente con el signo del pie de anciano. El signo del pie de anciano, ¿no? Este signo justamente se observa en la piel, ¿ya? En la metáfisis, ¿no? Cuando se estira, justamente en el área, cuando se estira, y tenemos ese aumento de volumen o de fluido, ¿no? Que ha salido del área infectada, ¿no? Entonces ahí podemos justamente nosotros sospechar que el tratamiento antibiótico que está empezando a funcionar, ¿no? Esa piel se va a mantener justamente estirada, puede quedar arrugada, ¿no? Semejando a una piel de anciano, ¿no? Arrugada, ¿sí? Estirada, semejándose al pie de anciano, ¿no? Entonces, indicando que justamente el edema y el flujo de fluidos en ese nivel ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido. Eso sería con respecto a la fase número uno, la fase temprana inicial. Acuérdense el tiempo, ¿no? Los días, ¿no? Y el manejo, ¿no? El qué antibiótico le vamos a dar, por cuánto tiempo sabemos si mejora o no mejora, qué podemos nosotros sospechar que si no utilizamos a sospechar si está mejorando, ¿no? Y si no mejora, ¿qué tratamiento le hacemos, ¿no? Quirúrgico, un drenaje quirúrgico, ¿ya? O si tiene ya el caso clínico o el paciente, ¿no? Te ve y dice que tiene acumulación de pus, le haces ya inicialmente un drenaje quirúrgico, ¿sí? Pasamos a la fase número 2, la fase número 2, ¿ya? La fase número 2 o la fase intermedia subaguda, ¿ya? Ahora vamos a anotar acá, intermedia, ¿sí? Porque en la fase número 3 ya vamos a tener esos secuestros, ¿sí? Acá en esa fase, entre la primera y la segunda, va a ser la fase subaguda, ¿ya? O la fase intermedia, ¿ya? Que se va a producir más que nada, ush, ya ahora sí, una semana después, ¿ya? Una semana después, ¿ya? Y debemos sospecharlo más que nada si es que no mejora, ¿ya? Posteriormente a 36 horas del tratamiento iniciado, ¿sí? Si es que no mejora 36 horas después del tratamiento iniciado en el paciente, ¿no? O si es un paciente que en la primera vez, ¿ya? Presenta justamente osteomielitis, ¿no? De 48 horas ya de tiempo, ¿sí? Entonces, eh, en esta fase vamos a ver, ¿ya? En esta fase vamos a ver que la infección aquí está provocando ya necrosis, ¿sí? Provoca necrosis en el área. ¿Sí? Necrosis ósea, del tejido óseo, ¿ya? En esa fase intermedia, ¿sí? El paciente en la clínica, vamos a ver que el paciente va a presentar un dolor persistente, ¿sí? Un dolor persistente, la fiebre va a ser intermitente,
fiebre intermitente, ¿sí? Y va a tener algunos abscesos subperiósticos, ¿sí? Abscesos subperiósticos, ¿ya? Es porque por esa acumulación de pus, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Esa acumulación de pus en el área, ¿ya? Que va a hacer que se levante el periósteo, ¿no? Formando un absceso subperióstico, ¿ya? Vamos a anotarlo acá, importante, absceso subperióstico. Perfecto. Importante ese dato en la clínica. Entonces, seguimos. En el tratamiento, vamos a poner el color verde. En el tratamiento que vamos a tener acá de los pacientes, ¿ya? Además de los antibióticos que habíamos mencionado en la primera fase, ya acá sí es alta probabilidad que se vaya a utilizar un tratamiento de una intervención quirúrgica, ¿sí? Una intervención quirúrgica. Además de del tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar justamente ese absceso que estábamos hablando, ¿no? Para eliminar el absceso subperióstico, ¿sí? Y drenarlos también. Y eliminar también el tejido óseo. El tejido, perdón, el tejido con necrosis ósea. Necrosis ósea. ¿Sí? Ese tejido necrosado, ¿no? Que va a estar justamente afectando el hueso en el hueso del paciente, ¿ya? Y este tratamiento es fundamental, más que nada para prevenir la transición, de que el paciente, la infección, se haga, lleve a la etapa número 3 que sería la etapa crónica, ¿ya? La etapa número crónica. Entonces, acuérdense que el tratamiento número 2 es antibiótico y quirúrgico, ¿ya? Si no se hace el tratamiento adecuado, va a pasar a una fase número 3 que sería la fase crónica. Aquí ya en el tiempo se establece esta infección, ¿no? En semanas, inclusive meses después de la infección. Semanas a meses después, ¿sí? Semanas a meses después es que no se ha tratado, ¿no? El área, ¿no? Adecuadamente. Aquí se va a presentar más que nada tejido de granulación, ¿no? Fibrosis, ¿sí? Fibrosis también, ese tejido fibrótico en el área, ¿ya? Lo que va a causar justamente a que lleve, ¿no? Todo esto, lo que lleve a esos secuestros óseos, la formación de secuestros óseos, ¿ya? Que pueden ahí permanecer y servir inclusive como reservorios de infección, ¿ya? Ese hueso muerto, ¿ya? La formación de secuestros óseos, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Sí? Entonces, en la clínica, vamos a poner acá, vamos a mencionar la clínica. Ush, vamos a poner acá abajo. En la clínica, ¿sí? El paciente lo que justamente va a referir va a ser un dolor crónico, ¿sí? Va también en algunos pacientes presentar fístulas cutáneas, ¿sí? También el paciente puede tener deformidad ósea, deformidad, pérdida, ¿no? De la capacidad justamente de la función, ¿no? En el miembro, ¿ya? Y función en el miembro. ¿Sí? Para hacer los rangos de movimientos. Y hay un alto riesgo de fracturas patológicas, ¿no? Porque ese hueso va a estar afectado. La calidad ósea del hueso del paciente en esa fase va a estar muy afectada. Entonces, tiene una alta prevalencia de que se llegue a causar una serie de fracturas llamadas ya las fracturas patológicas, ¿no? O deformidades, ¿no? Debido justamente a esa debilidad estructural en el hueso, ¿ya? Después en el tratamiento vamos a tener, ¿sí? Que va a ser por cirugía, ¿ya? Quirúrgica, quirúrgica, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente hacer la recepción de ese tejido, de los secuestros, más que nada, la recepción de los secuestros, ¿sí?
y también esa reconstrucción ósea. Esa reconstrucción ósea, hasta inclusive en algunos casos se puede utilizar injertos óseos. Injertos óseos. ¿Sí? Entonces, el manejo va a ser quirúrgico. ¿Sí? Acá podemos ver, acá tengo una tabla, ¿ya? Donde se va a hacer una descompresión quirúrgica en el área, una irrigación continua, ¿no? El procedimiento que se llama secuestroctomía, ¿no? Secuestroctomía, después, ¿no? Esta secuestroctomía, ¿no? Donde su mismo nombre lo indica, ¿no? La eliminación quirúrgica del hueso necrótico, ¿no? En este caso, el secuestro, ¿no? Después tenemos también el manejo, ¿ya? De los secuestros, si es que es un secuestro libre. Vamos a ponerle otro color. Secuestro libre o si es un secuestro fijo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El secuestro libre son fragmentos de hueso, ¿ya? Necróticos que están completamente separados del hueso sano, ¿ya? Y que pueden ser eliminados por cirugía, ¿sí? Acá sí se elimina, ¿sí? Se elimina. En cambio, los secuestros fijos, perdón, ya están parcialmente adheridos al hueso sano, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. Ya están parcialmente o en su totalidad, también en algunos casos, adheridos al hueso sano, al hueso sano, ¿sí? Entonces aquí, en estos casos, ya se opta justamente por dejar el secuestro en su lugar. ¿Por qué? Por el riesgo de fractura patológica que va a tener, ¿no? Si es que se llega a retirar, ¿ya? Después tenemos justamente otro procedimiento que se puede hacer, ¿ya? La saucociliación, ¿ya? Que es un procedimiento quirúrgico en el que se crea una cavidad, ¿no? En forma de cuenco en el hueso afectado y permite justamente una mejor irrigación y drenaje, ¿no? Y facilita más que nada esa curación del hueso y tejidos circundantes, ¿ya? Entonces, vamos a seguir y ahora vamos a hablar de la artritis séptica, ¿ya? La artritis séptica, vamos a hablar también sus dos vías. Puede ser exógena, hematógena, ¿ya? Exógena o hematógena. Acuérdense, la exógena por una herida, ¿no? Una herida, ¿ya? Abierta, ¿sí? Donde se va a hacer por la vía de adquisición, ¿no? Y hematógena justamente por vía sanguínea, ¿ya? En este caso vamos a hablar de la artritis séptica hematógena. ¿Sí? Hablando de algunas generalidades, ya habíamos hablado, miren, acá podemos ver en la etiología más frecuente según los grupos etarios, ¿no? De 0, recién nacido a 2 meses, tenemos justamente el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus agalactiae, ¿no? Así, diferentes microorganismos que pueden estar revisando desde 2 a 5 años, mayores de 5 años y en adultos, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Más que nada el Staphylococcus aureus, podemos ver que ¿no? El Staphylococcus aureus son los más frecuentes en todos los grupos etarios, ¿no? Y los gram negativos también, algunos gram negativos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay que hacer una énfasis, ¿ya? Ya que en los niños, más que nada en los niños, esta antiséptica se considera ya una emergencia médica. ¿Sí? Una emergencia médica. ¿Por qué? Porque justamente esta artritis séptica, debido a su rápida propagación y riesgo de daño articular permanente, las características clínicas y el manejo son críticos, ¿ya? Deben ser inmediatos justamente para prevenir las complicaciones graves, ¿ya? Complicaciones graves que pueda tener justamente en las articulaciones, en el tejido óseo, ¿sí? Las articulaciones graves. ¿Sí? Y la artritis séptica sí puede coexistir, sí puede coexistir, ¿sí? La artritis séptica puede coexistir con la artritis reumatoide también, ¿sí? Ese es un dato. Ush, el lápiz. Ahora sí. Es un dato que también debemos tener en cuenta, ¿sí? La artritis séptica puede coexistir con la artritis reumatoide, ¿sí? Otro dato que vamos justamente a ver, ¿no? Es la clínica que vayamos a tener en la crisis séptica.
Ya, el paciente va a presentarse, ¿no? Uy, se movió. Con dolor intenso, un dolor intenso en el área, ¿sí? Y persistente, más que nada en la articulación, ¿sí? En la articulación, dolor intenso y persistente. Asimismo, vamos a tener una hinchazón, un enrojecimiento en la zona afectada, ¿no? Inflamación, hinchazón, ¿no? Como podemos nombrarlo. El calor en el área, ¿no? O también en el área infectada. Fiebre, malestar general, ¿sí? Así como también una limitación en el rango de movimiento de la articulación, ¿no? Limitación funcional. Limitación funcional. Funcional en el movimiento. Sí, en el movimiento. Entonces, algunos exámenes auxiliares, lo vamos a mencionar, ¿no? Que se debe utilizar en el... Oye, el lápiz... Me está traicionando el lápiz. Ya. Que se debe utilizar en la antiséptica. ¿Ya? Tenemos justamente que realizar una punción articular, ¿sí? Una punción articular. ¿Ya? Que es esa artrocentesis, ¿ya? Esa es artrocentesis. ¿Sí? Esa artrocentesis que se realiza justamente para obtener el tejido sinovial de la articulación afectada, ¿ya chicas? Y esta obviamente que se utiliza para detectar si hay presencia de bacterias y determinar el tratamiento adecuado, ¿ya? Vamos a ver que si el líquido puede ser turbio, puede tener también una elevación de leucocitos y justamente contener bacterias visibles, ¿no? A las tinciones, por ejemplo, gran o cultivos, ¿no? Otros exámenes, otros exámenes que se puede utilizar, que se puede mandar a pedir, es el hemograma, ¿no? Donde vamos a ver también vamos a pedir la velocidad de sedimentación, ¿no? La proteína C reactiva, ¿no? El PCR, ¿no? El cultivo, acuérdense, el cultivo del líquido, ush, el cultivo, ¿no? Y también algunas imágenes, ¿sí? Imágenes. Imágenes como radiografías, ecografías, también resonancia magnética, ¿no? Para evaluar la extensión de la infección y posibles complicaciones también, ¿sí? Entonces, vamos a ver eh, también en el tratamiento en los niños va a consistir ya de, obviamente, tanto en niños y adultos, de antibióticos, ¿ya? Intravenoso, ¿ya? Endovenoso, ¿ya? De amplio espectro, ¿ya? Pero va a haber una diferencia en el tiempo entre los grupos etarios, ¿ya? En los niños podemos utilizar de 2 a 4 semanas y en los adultos de 4 a 6 semanas, ¿sí? Importante esa diferencia, vamos a resaltarlo. ¿Sí? Para que lo tengan demasiado en cuenta a la hora de sus exámenes, ¿no? La intervención quirúrgica, ya en solamente los niños, es que son casos graves, ¿ya? Casos graves, ¿ya? Se va a requerir ese drenaje quirúrgico para eliminar más que nada el pus y aliviar la presión de la articulación, ¿ya? Y el seguimiento, acuérdense, y el seguimiento de los niños. Ya en los adultos también vamos a necesitar una intervención quirúrgica, ¿no? Igualmente, ya para drenar, ¿ya? La articulación infectada o en casos de abscesos, ¿ya? O en los casos de abscesos, ¿sí? Y se hace una rehabilitación también al paciente, ¿ya? Eso es rápidamente un bosquejo rápido. Bueno, es que la rehabilitación en los adultos va a incluir también la fisioterapia para recuperar más que nada la función articular, ¿no? En el paciente. Eso es rápido un bosquejo, ¿no? De la artritis séptica. Después vamos a pasar al tema, otro tema preguntado de la artroscopía, ¿ya? La artroscopía, aquí les he traído diferentes imágenes de artículos, ¿ya? Donde vamos a detallar solamente, vamos a mencionar, no se preocupen, ¿ya? Que la artroscopía es una técnica quirúrgica,
¿sí? Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, ¿no? Que se va a utilizar para que en la articulación, no, no lo dice en la articulación, para que visualizar, ¿ya? Hacer de diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo, ¿ya? Mediante la inserción de una cámara pequeña, ¿no? De una cámara pequeña. Captemos justamente las rotaciones de los artroscopios que pueden ir leyendo, visualizando, ¿no? Justamente cómo se da esas articulaciones. Hay algunas articulaciones donde justamente se da este procedimiento, ¿sí? Se puede dar en la rodilla, ya en la rodilla, el codo, el tobillo, ¿sí? El codo, el tobillo y la muñeca. No sé si habrán visto ya el procedimiento de artroscopía justamente en sus rotaciones, ¿no? Las ventajas, mencionando rápidamente, las ventajas que tenemos, ya habíamos mencionado, ¿no? Es mínimamente invasiva, un mayor tiempo de recuperación, más rápido, a diferencia, ¿no? A diferencia de otros procedimientos quirúrgicos, y el diagnóstico va a ser mucho más preciso, ¿no? Tiene una alta tasa de ser preciso justamente en el diagnóstico, ¿no? También, así como todo este procedimiento quirúrgico, todo procedimiento diagnóstico en la medicina, también tiene su riesgo, ¿no? Por ejemplo, de una infección en el sitio de incisión, ¿no? Un posible sangrado en la articulación o lesiones justamente en los tejidos articulares o complicaciones, ¿no? Al momento de la cirugía, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la anestesia, ¿no? Entonces, esto ya lo habrán visto justamente en sus prácticas, ¿no? Todo, la torre de autocopia, las pantallas que se utiliza, ¿no? El grabador de imágenes, las cámaras, ¿no? Y las diferentes vainas y ópticas que se pueden utilizar. Entonces, vamos a repasar primero, antes de hablar de la artroscopía de rodilla, la anatomía de la rodilla, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? El fémur, la tibia, el peroné, y acá está, se encontraría entre ellas la articulación de la rodilla, ¿no? Acuérdense que la rodilla tiene, justamente estructuras anatómicas que serían los meniscos, ¿no? Los meniscos, que son dos estructuras, ¿ya? En forma de media luna, ¿no? Situadas entre el fémur y la tibia, ¿sí? Entre el fémur y la tibia, ¿sí? Los meniscos, que vamos a hablar justamente de ellos ahora cuando vamos a hablar mecanismos de rupturas de meniscales, ¿no? Esas, justamente esas formas de media luna. Después tenemos los cartílagos, ¿no? Los cartílagos articulares que cubren justamente las superficies óseas que permiten ese movimiento suave, ¿sí? Entonces, ahora que vamos a hablar, y no hay que olvidarnos, ojo, no hay que olvidarnos de los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos eh, cruzados, tanto anterior y posterior, y los ligamentos, si estamos hablando en la rodilla, a nivel de la rodilla, los ligamentos colaterales, ¿ya? Tanto medial y lateral. Más adelante vamos a detallar también estas lesiones en estos ligamentos, ¿no? De la rodilla. Entonces, hablando justamente de los meniscos, acuérdense la zona de los meniscos, la zona roja y la zona blanca, ¿no? La zona roja es justamente, vamos a resaltarlo, ese tercio exterior del menisco, ¿ya? Ese tercio exterior del menisco que tiene un suministro de sangre relativamente rico, ¿ya? Por eso se le conoce como zona roja, ¿sí? Esa área periférica del menisco con buena irrigación sanguínea, ¿sí? Lo que va a permitir a una capacidad de mayor, ya, de curación y regeneración, ¿sí? Entonces, la zona blanca, a diferencia, vamos a poner acá, ya, la zona blanca, a diferencia, son esos dos tercios internos, ya, son esos dos tercios internos, ya, ¿sí? Donde justamente carecen de circulación sanguínea. Vamos a notarlo ya. De circulación sanguínea, ¿sí? A diferencia de la zona blanca, ¿no? Donde era el tercio externo, ¿sí? Donde tiene buen suministro sanguíneo, ¿sí? No tiene buen suministro sanguíneo, lo que va a regenerar, vamos a anotarlo para tener así bien esquematizado, ¿ya? Una mayor capacidad de regeneración y curación, a diferencia de la zona blanca, ¿sí? En la zona blanca, donde hay un bajo capacidad de curación, de regeneración.
¿sí? Entonces esos son, en un cuadro esquematizado rápido, ¿no? Diferencia entre la zona roja y la zona blanca. Después en el mecanismo justamente que tenemos de ruptura, más que nada de meniscos, ya, tenemos la rotación forzada, ¿sí? La rotación forzada, ¿sí? Donde vamos a tener rotaciones, movimientos de rotaciones mientras que el pie justamente va a estar sujeto al suelo, ¿ya? Sujeto al suelo. Ya, también puede producirse por un trauma agudo, ¿no? Unas lesiones por impacto directo o torsión rápida, ¿no? O también degeneración, ¿no? Degeneración justamente del menisco, ¿no? Ese desgaste del menisco por envejecimiento o uso excesivo, común es más que nada, ¿no? El desgaste común es más que nada en adultos mayores, ¿sí? O rotación forzada. Se da más que nada en atletas, deportistas, no sé si han visto, ¿no? Futbolistas, ¿no? Lo que se puede dar, más que nada en jóvenes, ¿no? En un adulto joven. En la clínica vamos a tener, la clínica, ¿ya? Obviamente va a tener el paciente un dolor, ¿ya? En la interlínea articular, ¿ya? Vamos a notarlo. Dolor, ¿ya? En la interlínea articular, ¿sí? Después va a presentar en la zona afectada esa inflamación, ese hinchazón, ese bloqueo que va a sentir el paciente y va a referir, ¿no? Ese bloqueo, esa rigidez articular que va a presentar el paciente y dificultad, ¿no? Dificultad en el movimiento. Dificultad en el movimiento, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico por imágenes, como estamos hablando nosotros de justamente los meniscos, acá el estándar de oro, ¿ya? Va a ser la resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética es el estándar de oro para lesiones meniscales, ¿ya? Porque puede visualizarse detalladamente el menisco y otros tejidos también articulares, ¿sí? Se puede también visualizar si hay lesiones asociadas, ¿no? Lesiones adicionales, ya sea de los cartílagos o ligamentos, ¿no? Adyacentes, ¿no? En el área, ¿ya? Después, entonces, tenemos los diferentes tipos de desgarro, ¿ya? Que se van justamente a caracterizar por la forma o patrón, ¿no? Que van a tener cada una de ellas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí a un tipo horizontal, ¿no? Donde se va a dar esa lesión de manera horizontal, esa ruptura que atraviesa el menisco de manera horizontal, dividiéndolo en dos partes, ¿ya? Ese tipo de desgarro generalmente, como podemos ver, se localiza en la zona blanca, ¿ya? La zona blanca, ¿sí? Entonces, normalmente tiene un conservador, tiene un tratamiento conservador, ¿sí? Realmente en la zona blanca. Entonces, el tratamiento suele ser conservador, ¿ya? Si son asintomáticos. Sin embargo, si tiene síntomas significativos, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿ya? Ya sea para resecar o reparar el menisco. Acuérdense, antes de mencionar, el tratamiento, si es en zona roja, se puede suturar. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa capacidad, ¿no? De regeneración alta, ¿no? Es irrigación sanguínea, rico en esta área. En cambio, en la zona blanca, lo que se hace es resecar el menisco, ¿ya? Se reseca el menisco, ¿sí? O reparar en una reconstrucción meniscal, ¿sí? Entonces, después tenemos el diferente tipo que sería el desgarro vertical, ¿ya? El desgarro en sentido vertical. También tenemos desgarro en sentido radial, ¿ya? Radial, que va desde el centro hasta el borde, ya que es más común entre la zona de transición de la zona roja y blanca, ¿ya? A menudo se va a requerir, aparte de la cirugía artroscópica, para una reparación del desgarro, especialmente si se afecta esa proporción funcional del menisco. Sí, también tenemos justamente el desgarro en L o el desgarro de Parrot Break, ¿sí? Y así como también tenemos otros diferentes tipos, ¿no? De desgarros según el diferente patrón, ¿no? Miren, pueden apreciar aquí en el desgarro de tipo degenerativo, ¿no? Cómo se puede causar, ¿no? Debido al desgaste gradual, ¿no? Relacionado más que nada
a los adultos mayores, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Acuérdense que el tratamiento va a ser muy importante según la pregunta, en la zona roja, suturas, en la zona blanca, reseca. Entonces, vamos a seguir hablando ahora de los ligamentos, ¿ya? Ya habíamos hablado de los ligamentos, los cuatro más importantes: el ligamento colateral interno o medial, el externo o lateral y los ligamentos cruzados, ¿no? Tanto anterior y posterior, ¿no? Acá podemos ver la imagen, cada uno de ellos, ¿no? Y acuérdense, ya, acuérdense el mecanismo de lesión, ¿ya? El mecanismo de lesión justamente que se puede dar por esa torsión, ¿no? Ese golpe directo, ¿no? Que se puede dar en las articulaciones. No sé si se acuerdan en este partido, por ejemplo, del futbolista, el exfutbolista de Real Madrid, Marcelo, ¿no? Donde justamente se lesionaron todos los ligamentos que podían ser de la rodilla, tanto cruzado anterior como los ligamentos colateral medial y colateral lateral, ¿no? Que dan esa estabilidad a la rodilla, ¿no? Siempre suelen ser en pacientes jóvenes y en deportes de contacto, le llaman. Deportes de contacto, ¿sí? Para esto, justamente tenemos algunos exámenes, en el examen físico, algunas pruebas, ¿sí? La prueba del estrés en varo o valgo, que es el test de bostezo, ¿no? Que se va a utilizar más que nada, acuérdense, también le preguntan para el ligamento colateral interno y ligamento colateral externo, ¿sí? El test de Varo, ¿sí? Evalúa justamente esa laxitud medial, ¿ya? Mientras que el test en valgo evalúa esa laxitud lateral, ¿ya? Justamente el valgo en colateral externo y el varo en colateral interno, ¿sí? Después tenemos el test de Marajas o test de 4, ¿ya? Que se utiliza más que nada para la evaluación del ligamento colateral interno, ¿sí? Ligamento colateral interno. ¿Sí? Que se hace durante una manipulación de la rodilla en diferentes posiciones para detectar la laxitud y dolor, ¿sí? Después tenemos la maniobra del cajón anterior para el ligamento cruzado anterior y el test de Lashman también para el ligamento cruzado anterior. Ojo ahí, porque normalmente en sus exámenes le preguntan, según la maniobra, ¿no? Según qué maniobra, evalúan cada ligamento, ¿no? Si es cruzado anterior, cruzado posterior, ligamento, colateral externo, ¿no? O colateral lateral o colateral interno. En la maniobra de cajón posterior, que son las más frecuentes, ¿no? Están evaluando el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Entonces hay que tener bien en cuenta estas maniobras. Después les voy a pasar también, les voy a mostrar algunos videos, ¿ya? Donde se hace este tipo de maniobras, si es que no lo hayan visto en sus prácticas, ¿ya? Y el tratamiento rápido, como estamos hablando del ligamento, ¿ya? Vamos a repasar. Acuérdense los diferentes grados, ¿ya? En la lesión de ligamentos. Si es un esguince de primer grado, vamos a utilizar AINES, ¿no? AINES, el mejor antiinflamatorio natural que tenemos, que es el hielo, y reposo, ¿sí? Y reposo. Si es un esguince de segundo grado, aquí se puede utilizar una ortesis, ya una ortesis con movimientos controlados, ¿sí? De 4 a 6 semanas. Pero si ya es de tercer grado, aquí ya puede ser quirúrgico, ¿ya? Con mayor probabilidad, dependiendo de qué, dependiendo justamente si de la edad del paciente, ¿no? Depende de la edad del paciente, si hay lesiones asociadas o una demanda de actividad, ¿no? Importante, una demanda de actividad. Por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? En los que requieren justamente en nuestros deportes de contacto, ¿no? Y si también, si es interno o externo justamente, o está acentuado, es intraarticular o cicatriza fácilmente, ¿no? ¿Cómo se llama? La lesión. ¿Ya, chicas? Entonces, esto es rápidamente con respecto al tratamiento y estas son las referencias utilizadas para la sesión. Entonces, voy a compartir el post-test de la última sesión, ya, por el chat de WhatsApp y así lo pueden justamente completar. Damos unos 5 a 10 minutos y regresamos con mi persona para completar.
Eso, chicas, ya se compartió el post test. Vamos a dar unos 5 minutos y regresamos.
Bueno, chicas, entonces vamos a resolver, ¿sí? El post-test. Para eso voy a compartir pantalla. A ver si me deja. Post-test, sí, perfecto. Y a ver, entonces vamos a resolverlo. ¿Qué maniobra se utiliza para evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior? Ya. Aquí, chicas, justamente habíamos visto, ¿no? La maniobra de cajón anterior es para el ligamento cruzado posterior, ¿ya? El test de Lashman es para el ligamento cruzado anterior, ¿ya? O el test también de maniobra de cajón anterior, ¿sí? También el 3 de prueba de estrés en varo, ya son para los ligamentos colaterales, no se olviden, ya. El ligamento, perdón, el test de Marajas ya van a ser justamente para el ligamento colateral interno o medial, ¿ya? En cuanto hablamos nosotros de test de prueba de estrés en varo y en valgo, acuérdense que el varo va a ser para el ligamento colateral interno y la prueba de estrés en valgo para el ligamento colateral externo. ¿Sí? Seguimos. Un niño de 3 años presenta fiebre alta, dolor en la pierna y signo de inflamación local. El médico sospecha de osteomielitis hematógena. ¿Cuál es el patógeno más comúnmente asociado a osteomielitis hematógena en niños de esta edad? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es el Staphylococcus aureus coagulasa positivo, ¿sí? No es el Escherichia coli, no es Mycobacterium tuberculosis, tampoco Pseudomonas, ¿sí? Siguiente, pregunta. Paciente de 30 años que practica deporte llega a consulta con dolor de rodilla derecha tras accidente, ¿ya? Presenta hinchazón y dificultad para mover la rodilla durante el examen físico. Se observa dolor, ¿no? Y en la interlínea articular y signos de derrame. En la prueba de McBurney y el signo de Sten 1 son positivos. El médico sospecha de ruptura meniscal. Acuérdense que la prueba de McMurray es para ruptura de meniscos, ¿sí? A veces le pueden venir preguntas, por ejemplo, como el test de Marajas, ¿cuál, no, le puede decir, es la prueba, ¿no? Para rupturas, meniscales? Y lo pueden confundir, ¿no? Les ponen prueba de Marajas, prueba de Lashman, pruebas de cajón anterior, pruebas de estrés en valgo, y de la nada te ponen la prueba de McMurray, ¿no? Entonces, la prueba de McMurray es para rupturas meniscales, ¿sí? También le pueden preguntar así. Entonces, nos dice la pregunta. ¿Cuál es el examen de imagen considerado como estándar de oro para confirmar esta sospecha? La habíamos hablado, ¿no? Si vamos a hablar de articulaciones, partes blandas, ¿no? Vamos a hablar de una resonancia magnética, ¿no? Como dice acá, la resonancia magnética ofrece imágenes detalladas de tejidos blandos, incluyendo el menisco, que puede identificar justamente esas estructuras meniscales, ¿ya? Tomografía computarizada, no, y la ecografía tampoco, y la radiografía tampoco, ¿no? Porque vamos a visualizar los tejidos blandos detalladamente, ¿ya? Sobre todo para lesiones de meniscos, ¿ya? Seguimos. Bien, paciente de 6 años, dice, sala de emergencias después de caerse de bicicleta, ¿no? Se queja de dolor en el antebrazo izquierdo, muestra hinchazón en región distal y la radiografía del antebrazo muestra una discontinuidad ósea de un lado, mientras que el otro lado muestra una incurvatura sin interrupción cortical. Entonces, eso habíamos hablado, son características, ¿no? ¿De qué tipo de fractura incompleta? De tallo verde, ¿no? En espiral, transversa, completa, no, esos no son, esos van de cortical a cortical, ¿no? Y la espiral y transversa son tipos de fracturas simples dentro de las fracturas completas. Seguimos. Menciona, un hombre de 40 años presenta dolor persistente en la rodilla derecha acompañada de hinchazón y dificultad para realizar movimientos normales. El médico realiza una artroscopía de rodilla para evaluar la condición interna de la articulación. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la artroscopía de rodilla en comparación de la cirugía abierta convencional? Habíamos repasado, ¿no? Las ventajas y riesgos que también tienen estos procedimientos quirúrgicos de la artroscopía. A ver, vamos a leer. La artroscopía permite una visualización más detallada del hueso en lugar de los tejidos blandos, ¿no? Justamente, una ventaja es que nos permite visualizar estos tejidos blandos, estos tejidos articulares, ¿no? A ver, vamos a seguir.
La artroscopía conlleva un riesgo significativo de mayor infección en comparación de la cirugía abierta. No, la cirugía abierta son las que conllevan un riesgo mayor, ¿no? Ya que la artroscopía es una incisión pequeña, ¿sí? Nos dice, ¿la artroscopía proporciona una recuperación más rápida? Sí. ¿Menor dolor postoperatorio? Sí. ¿Y menor complicaciones debido a una menor invasividad? Correcto. Y el otro lado, la última pregunta, esa sería la respuesta correcta. La última pregunta dice, ¿es menos efectiva para tratar lesiones meniscales? ¿No? Ya según las bibliografías, han mostrado que es más efectiva, ¿no? Para lesiones meniscales, por sus mayores ventajas, ¿sí? Entonces, eso serían las preguntas de esta sesión. Entonces, les deseo éxito, chicas. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp o también tienen mi número ahí en el grupo para poder alcanzarme sus dudas o consultas, ¿no? Que puedan tener. Eso sería todo por el día de hoy, chicas. Cualquier cosa estamos coordinando por el grupo. Muchas gracias, Kevin. De nada, Gracias. Gracias. de nada, éxitos.